Muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar a trabajar con lo que son razonamientos deductivos e inductivos. Este tema, pues, ya lo vimos en clases y en este caso el video es de resumen. Vamos a pasar por, yo voy a decir algo como, vamos a sobrevolar la materia porque ya la vimos a profundidad en clases e igual ustedes saben que en caso de cualquier duda pueden preguntarme sin ninguna preocupación, sin ninguna pena. Entonces, pues lo que decía, en este caso el resumen será de la clase de razonamientos deductivos e inductivos y pues a lo que vamos. Empezamos pues definiendo algunos conceptos importantes sobre razonamientos. Vamos a ver que en deductivo se parte de premisas que asumo verdaderas y llego a una conclusión que voy a llamar irrefutable, ¿ok? Porque es del tipo de los silogismos, del tipo de los condicionales. Yo me baso en la validez de las premisas y entonces si la premisa es válida y obtengo una conclusión lógica, entonces yo puedo decir, claro, esa es la resolución y punto. Estos son poco realistas porque uno en la vida nunca dice como, si camino, entonces compro un tomate y entonces camina y compra un tomate, porque la vida realmente no funciona así. Entonces es poco realista, pero se utiliza mucho en el examen de admisión. Tal vez no lo encuentren como una pregunta directamente de si Carlos sexto, entonces esto y Carlos esto, entonces que respondan qué pasó. Si no lo encontrarían más como oculto, entonces es algo de lógica que tiene que desarrollarse, tiene que trabajarse. Sin embargo, pues es tan, tan desarrollable como todo lo demás que vemos en el curso. Entonces, pues nada de qué alarmarse. Y vemos que si hay una conclusión, siempre va a ser correcta, siempre y cuando, claro, cumpla con la validez de cada tipo de premisas. Vimos que con los silogismos había cuatro tipos y eran válidos en algunos casos y inválidos en otros casos. Vimos con las premisas condicionales, las proposiciones condicionales, que también tenían validez e invalidez en algunos casos específicos. Entonces, siempre y cuando las premisas no sean inválidas, la conclusión a la que llego siempre es correcta. Vamos a analizar entonces o contrastar los razonamientos inductivos como parte de, bueno, contrastarlos contra los deductivos y los vamos a definir como que se parte de observaciones particulares para llegar a una conclusión. Esto es lo que se utiliza esto es lo que se utiliza en lo que es investigaciones en la vida real. Esto es lo que se utiliza en el método científico, por si pues están familiarizados con lo que es el método científico. En este caso, el proceso, bueno, el método científico se basa en cuatro principales pasos, o sea, tiene más, pero yo los veo más como ramificaciones, en los que yo tengo la observación, de aquí yo obtengo un problema que quiero resolver, saco una hipótesis, la hipótesis es como creo que esto va a pasar. Luego hago experimentación y reviso si realmente pasa lo que yo pensé que pasaría en la hipótesis y luego una conclusión en la que digo si realmente o no logré cumplir la hipótesis que me planteé y resolver el problema que analicé. Entonces, pues se usan investigaciones en la vida real. No siempre es correcto porque pues yo podría analizar mi hipótesis utilizando el método científico que les cuento. Podría llegar a analizar mi hipótesis y darme cuenta que estaba equivocado, pero puede ser muy útil y de hecho es indispensable tanto para la investigación que se realiza en el mundo de la ciencia, en el mundo de la ingeniería, de la tecnología, de pues prácticamente en cualquier campo que quieran llegar a trabajar, va a ser indispensable razonamiento inductivo como una característica básica para la competencia en su carrera. Y en el examen de admisión es muy importante porque se utiliza en ejercicios en los que, por ejemplo, yo tenga, no sé, 20 casos a analizar, pero yo tenga poco tiempo, entonces yo no analizo los 20, yo me voy al que me parezca lógico y trato de ver si cumple con los requerimientos de cada ejercicio. Entonces, pues, aparte de en sus competencias como profesionales en un futuro, este es un tema que es importantísimo, obviamente, para lo que es admisión, es por eso que lo vemos acá. Vamos a ver los procesos de razonamiento, como en un ejercicio deductivo, vamos a llegar a hacer una lectura profunda de las premisas, vamos a hacer un proceso de comprensión que implica cada premisa implícitamente, o sea,
aparte de lo que viene ahí, ¿qué me están queriendo decir? Y vamos a hacer un desarrollo final de la conclusión. Esto es una sobresimplificación. Ustedes vieron que nos llevamos pues 4 clases analizando lo que fueron premisas de razonamiento deductivo, silogismos, condicionales, analogías y demás. Entonces tiene muchísimos subpasos ahí que estamos omitiendo, pero estamos haciendo un proceso de razonamiento general. Vamos al inductivo en el que vemos que se utiliza la observación específica del entorno o de un fenómeno. Pasamos a analizar un patrón o una tendencia. Esto se tiene que realizar mediante varias observaciones. No es que yo voy a llegar a un lugar, voy a ver que el perro de un lugar es negro y voy a decir todos los perros de este país son negros, porque tendría que observar un patrón o una tendencia en varias observaciones, en múltiples em, momentos para yo poder llegar a una conclusión. De eso se trata el razonamiento inductivo. Y la conclusión tiene que ser universal y basada en las observaciones que yo realicé. Entonces, si yo voy a un lugar y veo que todas las aves de ese lugar son color rojo y no veo ningún ave de otro color, yo puedo decir todas las aves de este lugar son rojas. Quizás haya aves de otros colores, quizás haya un ave que es de un color diferente, ya lo que dije no es cierto, pero basado en las observaciones que yo realicé, mi conclusión es correcta. Y pues esto es lo que nos lleva a lo que les decía ahora. En la ciencia es imposible demostrar que en todos los casos, porque es imposible analizar todo el universo, pero dentro de lo que podemos observar se llega a conclusiones. Vamos a ver un ejemplo de razonamiento, de razonamiento deductivo. Dice, todos los humanos son mortales, premisa número 1. Sócrates es un ser humano. Acá podemos analizar el silogismo. Vemos que tengo el término medio acá, término medio acá. Podríamos hacer los dibujos que veíamos en silogismos y ver que la conclusión es que Sócrates es mortal. Vemos que acá la lectura profunda nos dijo qué era lo que nos decía cada proposición, perdón. Y el análisis implícito nos dice que Sócrates es un ser humano y un ser humano mortal, porque todos los seres humanos son mortales. Entonces vemos que mediante el proceso de razonamiento que dijimos, obtenemos la conclusión que viene acá. En un ejemplo de razonamiento inductivo, vemos que la primera observación es, siempre que como en ese restaurante, la comida es muy buena. Entonces estaríamos hablando de múltiples observaciones de una tendencia. El restaurante tiene muy buenos comentarios en internet, esas son más observaciones aún, y entonces lo que yo analizo es, toda la comida del restaurante es buena. Quizás no lo sea, quizás sea que yo tuve suerte, tal vez es que se eliminaron comentarios de gente que se quejaba o lo que sea, pero respecto a lo que yo observo y lo que yo tengo de información, toda la comida del restaurante es buena. Con esto llegamos a la conclusión. Estas son algunas referencias de las imágenes utilizadas y concluimos con lo que es el resumen de razonamientos deductivos e inductivos. Dado que este tema es bastante importante y de hecho es uno de los más complicados del examen, en la parte de razonamiento verbal estaré resolviendo ejercicios de este mismo tema en un video próximamente. Que tengan lindo día. Y pues de esta manera me despido.